Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús y, como siempre, con mucha alegría de poder compartir un nuevo pasaje de la palabra del Señor en esta hora. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, en su presencia, Señor, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, agradecer la multitud de tus misericordias incontables, Señor, para nuestras vidas. Gracias, oh Dios eterno, por todas tus maravillas que ni siquiera a veces nos damos cuenta de cuántas disfrutamos a diario. Padre Celestial, pero tu Espíritu ha puesto en nuestro corazón la inquietud para venir, Señor, a conocerte un poquito más cada día. Gracias por esta oportunidad y rogamos, como siempre, que su Santo Espíritu nos guíe. Sea cumplida tu promesa que Él nos enseñará y guiará. Gracias, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de Mateo y la semana pasada llegamos terminando el capítulo 3, el bautismo de Jesús. Hoy nos corresponde capítulo 4 y este capítulo tiene dos temas que desarrolla, que es la tentación de Jesús y cuando Jesús principia su ministerio. Aún aquí en el capítulo 4 al inicio no ha empezado su ministerio Jesús, aún estaba Juan el Bautista anunciando el ministerio de Jesús. Vamos a ir a la lectura. Entonces dice, capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente aquí debemos aclarar entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra tentación, a veces la interpretamos un poquito equivocada, pero aquí vamos a ver alguna claridad de lo que cuando se refiere a la tentación de Jesús sucedió. Dice, primero que nada, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios, a través del Espíritu Santo, lo llevó al desierto. No fue el enemigo, no fue el diablo que lo llevó, sino el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y por una razón, dice, para ser tentado por el diablo. Ahí empieza, ¿no es cierto?, a entrar el enemigo en cuestión, a también de algún modo ser usado por Dios. Porque el enemigo, en muchas de las cosas que hace, si no decir en todo, tiene limitantes hasta donde Dios se lo permite, nada más. Entonces dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Esto, cuando dice llevado, en la palabra original quiere decir ser conducido o guiado, pero con un propósito. Había un propósito claro de por qué Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, el propósito de la tentación. ¿Y cuál era ese propósito? Mostrar que el carácter como humano, porque nosotros no tenemos que olvidar que Jesús era Dios y era hombre, absolutamente. Entonces, también la Escritura nos dice que Él aprendió la obediencia, dice en Hebreo, como hombre tuvo que aprender a sujetarse absolutamente a la encomienda de venir a hacer la voluntad del Padre. Él hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces, todo esto forma parte entonces de un plan divino para la preparación para el ministerio de Jesús. Esta era una parte del plan, llevarlo al desierto para ser tentado. Más que tentado, podríamos decir que Jesús fue llevado para ser probado, o sea, examinar o tentar, y en esto nosotros tenemos que, aplicándolo a nosotros, ver que el Señor permite esto, aún en Jesús lo permitió para medir, para ver la fidelidad y la obediencia. Esto es lo que la palabra dice en hebreo, que Jesús tuvo que aprender la obediencia
la obediencia como hombre, como ese Dios hombre, como el Hijo del Hombre. Aprender a someter todo lo que como hombre tenía que someterse. Ahora, más adelante vamos a ver que la tentación de Jesús no es lo mismo que cuando nosotros somos tentados. Hay una gran diferencia. Entonces dice, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto del número 40 nosotros lo encontramos repetidas veces, ¿no es cierto?, en la Biblia, que es un sinónimo de apartarse, de consagración para un propósito. Nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, esto que sucedió, por ejemplo, en Sinaí con Moisés. El Señor lo tuvo 40 días en la cima de Sinaí y allí le entregó la ley. O sea, los 10 mandamientos es solo una parte, pero la ley es los 5 libros, todo lo que Moisés enseñó, todo eso Dios se lo dijo. Por eso una cantidad grande de días en que él estuvo en completa comunión con Dios. Y lo vemos también, por ejemplo, con Elías en Horeb. Y también lo vemos con Israel en el desierto, 40 años, 40 días. Este es un símbolo numérico que el Señor ocupa muchas veces en la Biblia. Entonces dice 40 días, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El ayuno fue necesario porque todo esto que Jesús hizo son lecciones que también quedaban para nosotros, pero también en esta lucha contra el mal. Dice, ayunó. ¿Por qué? Porque el ayuno y más encima en un desierto requería, ¿no es cierto?, de toda la dependencia del Padre, toda la dependencia. Él no tenía ahí ni recurrió a ningún subterfugio para salir de esa prueba, sino que lo único que el pensamiento de él, siempre lo repite, era hacer la voluntad del Padre. Hasta que el Padre lo dijera, allí estaría. Entonces, el ayuno lo trajo a esa tremenda comunión de Dios hombre para iniciar un tremendo desafío del ministerio, porque él sabía lo que le esperaba, sabía a qué había sido llamado. Y entrar a iniciar un ministerio y hacerlo en la voluntad del Padre requería de toda esta soledad para esa comunión intensa y también la soledad para ver las dificultades que él iba a atravesar, porque definitivamente en este mundo pecador, él iba a estar solo con el Padre. Aquí encontró ciertos apoyos y reconocimientos que fueron pocos, considerando todo lo que él hizo en bien de la humanidad. Muy poco. Y él tenía que experimentar, empezar a experimentar todas estas vivencias que le iban a sobrevenir dentro de muy poco. Y dice que tuvo hambre, es decir, llegó a la necesidad básica del ser humano, del hombre. El hambre es algo que nubla el pensamiento. Cuando la persona está sin comer muchos días, la exigencia física se torna también en una tremenda exigencia emocional y espiritual. Es como pasar por una prensa a una persona que esté con hambre, nada alrededor de que asirse para solucionarlo y estar solo, en silencio. O sea, todas las cosas vinieron sobre Jesús en esos días, una gran prueba. Y estas son lecciones para nosotros, ¿no es cierto? Cuando venimos al Señor, a veces creemos que vivir en la perfecta comunión con el Señor y entregar nuestra vida y todo lo que más podemos al Señor es como una coraza para no tener ninguna dificultad ni ninguna necesidad. Pero no es así. Porque Dios, si hay algo que quiere del ser humano, es la dependencia. Porque ahí Él se glorifica y muestra, ¿no es cierto?, su poder para que nosotros podamos sobrellevar una carga que no es fácil, la convivencia. Cuando hemos sido resucitados en Cristo, hechos nuevas criaturas, pero quedamos en este ambiente donde debemos seguir, estar
interactuando con un mundo que nos es contrario absolutamente. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es una de las cosas que ocurren cuando el ser humano está tensionado de todos lados. Y tal vez alguien de los que escuchan ha tenido esta duda de repente, ¿será que lo que estoy pasando es congruente con que yo sea hijo de Dios? Esa duda, ¿será que no soy? ¿Aún no soy? ¿O algo está faltando? Imagínense que aquí la tentación de Satanás al Hijo de Dios lo quiere poner en esta duda. Le dice, si eres hijo de Dios, un desafío a su identidad. La identidad en el ser humano es algo sumamente importante. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos una identidad y debemos trabajarla, debemos usarla a diario. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad. Somos hijos de Dios. A Jesús se le puso este dilema en tentación en ese tiempo de tanta vulnerabilidad humana. Di que estas piedras se conviertan en pan, es decir, sáltate el problema y no importa que no sea esta la voluntad del Padre. Tú puedes evitarlos, si eres hijo de Dios, evitar esto. ¿Cuál era la intención del enemigo? Siempre fue y ha sido evitar que el plan de Dios se realice a cabalidad y como Dios lo dijo, como Dios lo planeó. Él siempre hace lo mismo. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo Jesús al enfrentar esta dificultad? Dentro de toda la urgencia humana que él tenía, dice, respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no hizo ningún discurso, solo le recordó porque el enemigo conoce la Biblia. La conoce enterita, se la sabe de memoria. Y él le recuerda, Jesús le recuerda qué cosa, con qué se defendió, con la palabra de Dios. Él hace uso de Deuteronomio 8:3 y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, las necesidades que como humano tengo no superan en nada que yo tome menos la palabra de mi Padre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo pone en su lugar. No hay nada, dice Cristo, que me saque del plan de mi Padre, ni de la dependencia de mi Padre, ni del plan ideado desde la eternidad. No lo hay. Ni siquiera el hambre absoluta, no lo hay. Porque es más importante hacer la voluntad de mi Padre. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esta era una muralla del templo que caía en vertical hacia el valle de Cedrón y era muy alta, alrededor de unos 100 metros. Y cuando la gente miraba desde ese ángulo el templo veía su magnificencia, lo grandioso para la época, lo enorme, lo respetable que era el edificio, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que pasara allí era visible, muy visible. Le llevó sobre el pináculo, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, haz algo tan espectacular, sin ningún sentido, porque a nadie le servía eso. Pero una cosa espectacular, para que todo el mundo la viera, para que vean el poder que él tenía, pero sin ningún beneficio superior. Le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y mire, vuelve él sobre la palabra de Dios a nombrar partes de la palabra de Dios, pero
con un doble sentido, haciendo lo que se llama eisegesis, sacando una aplicación incorrecta de la palabra del Señor. Dice que escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, haciendo alusión al Salmo 91. Pero todas las cosas que el Señor ofrece tienen un sentido, un propósito. No es para lucirse, no es para aparentar, no es para ser visto, no es una cosa hueca sin sentido. Y el Señor le contesta a Jesús: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a hacerle un desafío al Padre en algo que no tiene ningún sentido. ¿Cuántas veces los seres humanos somos tentados, ¿no es cierto?, en este sentido de pedir, ver cosas extraordinarias, pero que en realidad solo son para la admiración, para que sea algo especial. Pero si medimos ese deseo, en realidad no tiene un fundamento ni un propósito profundo. Solo hay descentralidad, que alguien sea visto. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros no estamos llamados para ser vistos, estamos llamados para ser instrumentos en la mano del Señor bajo su dominio, soberanía, pero la honra es de Él, y si hay algo que el ser humano pueda hacer agradable y fructífero, no le pertenece. Dios lo promueve. Entonces las cosas que el creyente hace deben tener este sentido. Un sentido maduro, profundo, no emocional. Un sentido que tenga un propósito definido. Y no solo un propósito para nosotros, sino primeramente un propósito del corazón de Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es una cosa, nosotros como ya por la gracia del Señor tenemos algún conocimiento, ¿no es cierto?, de quién es Dios. Es irrisorio esto que le dice: todo esto te daré. No le pertenece nada. La palabra del Señor dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra y todo lo que hay. Él es dueño. Y el enemigo sabía quién era Cristo, pero le hace este desafío. Y nosotros vemos ahí que con el enemigo hay que tener cuidado porque es muy astuto y es muy arrojado. Hace cosas increíbles, proposiciones increíbles. Donde uno no cree que pudiera actuar, él actúa. Es como jugar al no hay nada que perder, total, ya no tiene vuelta. Entonces eso nos llama a pedirle al Señor siempre que nos dé ese discernimiento y el estar siempre atentos, vigilantes. Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, la adoración siempre la pretendió el enemigo. Satanás fue un ángel y uno de los principales en el cielo. Y se rebeló exactamente por esto, porque quiso el lugar de Dios. Él quería adoración. Por eso fue desarraigado y echado de la presencia del Señor. Siempre ha querido adoración. Así que esto es como una llamada de atención cuando nosotros vemos cosas extrañas que promueven el ser visto solamente. Porque entonces la admiración viene sobre la persona. Y también pedir del otro lado la madurez para valorar las cosas que el Señor nos da, siempre sabiendo que Dios usa personas, pero todas las dádivas vienen de Él. Versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían.
esto de la tentación de Jesús requiere algunas contestaciones a preguntas que nosotros no podríamos hacer. Por ejemplo, ¿Jesús fue realmente tentado? Sí, la Biblia afirma claramente que Jesús fue tentado en lo que nosotros hemos leído. Pero hay una diferencia con nosotros, porque dice que Él fue tentado, Hebreos 4:15 dice, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, como hombre, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Él nunca tuvo el pecado morando en Él como nosotros. Nunca. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, sí fue tentado en todo, pero la tentación de Jesús fue distinta a nosotros. Nosotros somos tentados desde adentro hacia afuera. La Biblia dice Santiago nos dice que nosotros somos tentados a causa de nuestra concupiscencia, es decir, el pecado que nosotros traemos. Y entonces se encuentra un terreno fértil para desarrollarse en nosotros. Jesús no. Jesús nunca tuvo pecado. Él no nació como nosotros. No hubo intervención de hombre en su nacimiento. Él fue santo, siempre santo. Nunca dejó de ser Dios. Otra pregunta que podría venir es, si Jesús fue tentado, ¿significa que tenía deseos pecaminosos? Cuando uno habla de tentación entre nosotros es eso, porque nosotros está el pecado. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, somos nueva criatura, pero la redención completa aún no vendrá sino cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces nosotros vivimos con esa semilla dentro de nosotros, que obviamente cuando nosotros ya tenemos a Cristo, no gobierna nuestra vida, sino que de pronto aparece por ahí, levanta la cabeza un ratito, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer eso. No gobierna la carne en nosotros, gobierna el Espíritu. Entonces, en Jesús no era así, no fue así, porque Él no podía tener deseos pecaminosos, porque Él no tenía una naturaleza pecaminosa. A nosotros nos pasa lo que nos pasa porque traemos ya una naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán, la llevamos con nosotros. No tenía deseos internos hacia el mal, sino que cuando Él fue tentado desde afuera hacia adentro, por circunstancias de afuera, no que Él las provocara, ni pensara, ni deseara, ni desarrollara en su interior. No es así. Hebreos 7:26 dice que Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Apartado de los pecadores, porque en Él no hubo pecado. Y por eso estaba capacitado, como dice 1 Juan 3:5, que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Por eso estaba capacitado. Un Dios hombre, pero que no tenía el pecado, no había nacido con pecado. ¿Por qué Jesús no tenía naturaleza pecaminosa como nosotros entonces? Porque no fue concebido por un padre humano que transmitiera la naturaleza caída de Adán. Eso es súper importante que nosotros lo tengamos presente. Cuando con mala intención somos cuestionados y nos hacen preguntas capciosas, nosotros tenemos que tener claras estas situaciones para responder, y no solo para defender la fe, sino para que a otros les llegue la luz correcta de la palabra del Señor, puedan apreciarla como es. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es lo que el ángel le dijo a María. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No hubo una unión carnal con otro ser humano.
Entonces, pudiera decirse, entonces la humanidad de Jesús era verdadera si no tenía naturaleza pecaminosa. Todas estas preguntas, hermanos, siempre salen, siempre nos preguntan cosas de ese tipo. Jesús fue plenamente hombre, solo que sin corrupción. Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne, es decir, ese verbo que era en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo, ¿no es cierto? Dice, el verbo fue hecho carne, y este es el gran misterio de la encarnación que nosotros con nuestra mente finita no podemos llegar a entenderlo en profundidad, la encarnación de Cristo. Y Hebreos 2:17 que dice que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, menos en el pecado. En Él no hubo pecado. Entonces, ¿qué diferencia fundamental hay entre nuestra tentación y las tentaciones y la de Jesús? Que nosotros somos tentados desde adentro por deseos pecaminosos. Jesús fue tentado desde afuera. Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Jesús no podía ser tentado de ese modo, porque en Él no existía eso. Porque el término concupiscencia quiere decir que hay una intensa inclinación al pecado, al mal, a deseos desordenados. Eso es concupiscencia. Obviamente Jesús fue santo desde su nacimiento hasta su muerte. Nunca pecó. Entonces podía uno decir, si Jesús no podía pecar, ¿para qué fue tentado? Fue tentado para demostrar su obediencia, esa que nos habla en hebreo, esa obediencia. Fue tentado para vencer a Satanás en su terreno y para ser un sumo sacerdote compasivo, porque no es lo mismo saber algo que experimentarlo. Jesús sabía todo esto, sabía del actuar de Satanás, sabía todo lo que hacía para esclavizar al hombre, Él lo sabía, pero Él no lo había vivido. Entonces, por eso fue necesario que fuera tentado antes de empezar su ministerio. Y esto es algo que aplica también para nosotros, ¿no es cierto?, en que a veces decir cosas es una cosa, pero tener la experiencia al respecto es una cosa diferente. Y el Señor lo que quiere de nosotros como creyentes es que tengamos no solo el conocimiento, sino la experiencia. Y por eso es que muchas veces Dios permite que pasemos por muchas cosas, para que logremos la experiencia, para que podamos desarrollar obediencia y dependencia, porque eso es lo que honra al Señor y glorifica su nombre, que le da el lugar debido. La honra es colocar a alguien en el lugar debido, donde debe estar. Y el Señor merece el lugar más elevado que nosotros podamos concebir. Entonces, podemos concluir que Jesús fue tentado, pero sin naturaleza pecaminosa. Todas sus tentaciones fueron externas, fueron de cosas de afuera, no que produjeran su corazón. Fue concebido sin pecado por el Espíritu Santo. Y porque Él fue tentado y obedeció, salió vencedor, entonces nos garantiza nuestra salvación, porque todo esto estaba en el plan de Dios, del Padre, para poder efectuar la salvación a la humanidad. Todo esto es parte del plan de Dios. Jesús nunca dudó de obedecer al Padre, nunca. Y cuando nosotros lo encontramos en el desierto, encontramos a Jesús y a Satanás intentando hacerle dudar de su identidad, si eres hijo de Dios. Pero Jesús respondió con una obediencia perfecta. Lo que no ocurrió con el Adán primero, porque la Biblia nos habla en Corintios 15 que Jesús
es el segundo Adán. El primer Adán, el que Dios creó allí en Edén, lo colocó en ese jardín completo, precioso, abundante, que no le faltaba nada. Allí en medio de toda esa abundancia y bendición, Adán falló. Pero el segundo Adán, Cristo nuestro Redentor, allí donde no había nada, solo soledad, desierto, necesidad, presión espiritual, presión física y emocional, allí Él venció. Por eso es digno, como dice la palabra del Señor, que recibió toda autoridad, porque Él realizó todo sin ninguna equivocación, en santidad siempre y en obediencia. Lo que el primer Adán no hizo, lo hizo nuestro Salvador. Jesús fue tentado de manera muy intensa. No es algo, nosotros cuando leemos nos cuesta darle la importancia de vida a los textos, pero cuando nosotros ponemos atención podemos darnos cuenta de que siendo quien era, superar esta condición de la tentación en el desierto es mucho más terrible y mucho más valedera que nosotros, para nosotros. Para nosotros, a veces las tentaciones nos hacen caer con facilidad si no estamos vigilantes. Pero tenemos este Cristo que allí en el desierto venció la tentación y es entonces nuestro sacerdote, como dice Hebreo, que porque Él pasó todo, fue tentado en todo, Él puede entendernos. Por eso llegó a ser nuestro sacerdote, el que está a diario intercediendo por nosotros. Y eso es hermoso, saber que hay alguien que está en el cielo ante el Padre, mi hermano, defendiéndolo a usted, a mí, todos los días, buscando cómo enmendar lo que nosotros hacemos y pagando el precio, ese precio precioso, recordando al Padre, está pagado, está consumado, lo pagué. Y a la vez viviendo a través del Espíritu en nosotros para hacernos mejores, para hacernos crecer, para que hagamos su voluntad. Ahora, nosotros, ¿qué tentaciones sufrimos, hermano? Vamos a ver algunas ejemplos de tentaciones que nosotros podemos sufrir, pero nosotros son tentaciones internas. Las produce el pecado que llevamos con nosotros. La idea de esto es, de la palabra del Señor, que cada vez el creyente salga más victorioso de esto. Cada vez. Por ejemplo, tentación de dudar de la palabra de Dios. Eso pasó en el paraíso. Eva y Adán dudaron de la palabra del Señor. Y nosotros dudamos de la palabra del Señor a veces. No que nos demos cuenta abiertamente, de pronto no es que nosotros digamos yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios. No, no es así. Pero de repente hay cuestionamientos como, ¿será verdad que Dios me perdonó? Sí, la palabra del Señor dice que si se arrepiente y viene a Cristo, Él lo perdona y lo hace una nueva criatura. Pero esas dudas el enemigo las coloca y son tentaciones. Por ejemplo, ¿seguro que Dios cumplirá lo que ha prometido? Cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, vienen esa duda. Eso es una tentación interna a causa del pecado que aún mora en nosotros. Jesús nunca sintió esa duda, nunca. ¿Será que Dios Padre me abandonará? ¿Será que estoy haciendo bien el plan como ese humano que tiene que pagar por el pecado del mundo? No. Hoy día, hermanos, tenemos tantos ataques ideológicos contra la autoridad de la Biblia, por ejemplo. Muchísimos ataques ideológicos. Ridiculizan la palabra del Señor. El enemigo
coloca gente que tiene mucha facilidad para desarrollar algunos temas y convencer de la mentira. Y esas tentaciones de escuchar lo incorrecto también las sufrimos nosotros, porque andamos buscando novedades, cosas espectaculares, y no nos basta solo la palabra que estaba escrita. No buscó nada más. Él no buscó un milagro especial, solo respondió con la palabra que estaba escrita. Esa es nuestra defensa para salir victorioso de lo que el enemigo nos tiene preparado aquí. Jesús nos deja todos estos parámetros, estos patrones a seguir. Por eso es que es importante que leamos detenidamente la palabra del Señor. Cuando hay un inicio, por ejemplo, de algo, el Señor, cuando va a querer ocuparnos en algo importante, nos va a probar. Y van a venir muchos cuestionamientos. Pero si conocemos la palabra del Señor y recordamos esto mismo que estamos viendo hoy día, si usted está en apuros, con cuestionamiento, recuerda este tema que se desarrolla y dice, no, la palabra del Señor dice que yo estoy resguardado en Cristo. Mi identidad está en Cristo, no es lo que yo hago, no, es lo que Cristo hace en mí. Pase lo que pase, Cristo mora en mí y Él me sacará adelante. La palabra dice que el que empezó la obra la terminará. Y cuando conocemos eso, entonces estamos afirmando como Jesús ahí en el desierto, estamos colocando fundamento para poner nuestros pies firmes en la palabra del Señor. No en lo que sentimos, no, en lo que está escrito. Porque lo que está escrito es ley de Dios. Todas sus promesas son ley, porque se han de cumplir. Entonces, el Señor nos dice, por ejemplo, que no temamos en nada lo que hemos de padecer en Apocalipsis 2:10. No temamos en nada lo que hemos de padecer. ¿Por qué? Porque no vamos a estar solos, vamos a estar ahí. Mucha gente hoy en día, creyentes, están con una mirada muy cabizbaja viendo lo que ocurre en el mundo. Pero nosotros estamos firmes en Cristo. Yo siempre hago este análisis en mi mente cuando empiezo a tener muchas dificultades porque todos los creyentes las tenemos, ¿no es cierto? Y son necesarias. Y recuerdo cuando se forma el pueblo allí en Egipto y el Señor los lleva a Gosén, a un lugar especial, un rinconcito, pero con todo lo necesario. Dios eligió allí, empezó a formar su pueblo. Y cuando vinieron los juicios, ¿recuerdan lo que pasó? Todo Egipto estaba en problemas, pero allí en Gosén no habían plagas. Entonces nosotros estamos con esta identidad, estamos en Cristo, estamos en este mundo, hay dificultades, hay oscuridad, pero estamos resguardados. ¿Por qué creemos eso? ¿Porque lo sentimos? ¿Es un sentimiento? No, está escrito. Es palabra del Señor. Él no nos dejará. Satanás trata de tentarnos, ¿no es cierto?, con engaños múltiples, falsas doctrinas, ideas que mezclan la verdad con el error, y eso es lo peor. El sincretismo es lo peor, cuando hay una parte de verdad en algo que escuchamos y una parte de mentira. Por eso la oración de la iglesia es que el Espíritu Santo envíe un gran avivamiento en nuestras vidas para que tengamos ese discernimiento espiritual, que el Espíritu toque una campana en nuestra cabeza cuando escuchamos algo que es mentira, que no es coincidente con la palabra del Señor, y no lo creamos, y no lo apoyemos, y no lo divulguemos. Eso es una tentación, son tentaciones que el enemigo va a colocarnos a nosotros. Y hay influencias pseudoespirituales engañosas. En este tiempo muchas, que el Señor nos libre, nos ayude a estar firmes y siempre ver esto que sucede
¿Está avalado por la palabra del Señor? ¿O son cosas de las personas? Si no está avalado, entonces no. Hay cosas difíciles de entender, pero lo suficiente tenemos para poder hacer lo que el Señor quiere de su pueblo. Estamos llenos de tentaciones nosotros los humanos, de acceso fácil a contenidos inmorales, por ejemplo en Internet, y sobre todo, qué terrible, porque ese acceso también, si no es vigilado por los padres, lo tienen los jóvenes, los niños. Y son tentaciones fuertes, terribles. ¿Pero por qué? Porque en nosotros está ese germen del pecado que desea hacer, ver y sentir cosas que no debe. Por eso la oración es tan necesaria y no hay excusa para decir, es que yo no hallo qué orar, es que hay tanto por qué orar. Si uno mira alrededor hay muchísimo, pero si nos miramos a nosotros mismos hay una necesidad tan absoluta de estar todos los días pidiendo en todas las áreas para que el Señor, por su Espíritu, nos guarde y el Espíritu Santo nos enseñe para vivir en su verdad. Entonces, esta tentación que vimos, ¿no es cierto?, de Jesús, vimos que no es lo mismo que sufrimos nosotros, porque Él era santo e engendrado por el Espíritu Santo, pero en su condición de Dios hombre fue muy exigente, muy difícil, muy terrible, porque si a nosotros como humanos llenos de faltas, la conciencia nos ayuda un poco al que ni siquiera conoce al Señor, imagínense para encontrar y evaluar nuestro quehacer, y nos sentimos mal y a veces se siente remordimiento, que terrible, porque eso no es arrepentimiento. El remordimiento es el dolor por lo que me puede suceder, la causa, sufrir la causa de lo mal que hice. El arrepentimiento no, es medir el daño absolutamente y sentir un dolor profundo y un deseo de no volver a hacerlo nunca más. Son cosas distintas. Encontramos muchas veces mucha gente con remordimiento, pero eso no pasa de ser egocentrismo, es estar resguardándome yo de que no me pase nada. Le temo a las consecuencias, pero no mido el daño y el pecado y la ofensa delante del Señor. Entonces, tenemos que estar tan alertas, y esto, aun cuando es un episodio en la vida de Jesús, a nosotros nos sirve como patrón a seguir de cómo defendernos. Y la importancia aquí, Jesús tenía internalizada como hombre la palabra de Dios. Toda la ley Él la sabía y podía defenderse con ella. ¿Cómo estamos nosotros? Insistimos siempre en esto, la necesidad de conocer la palabra del Señor. De hecho, en eso estamos en este minuto. Gracias al Señor por esa oportunidad que nos da. Luego, a partir del versículo 12 y hasta el 17, nosotros vemos el principio del ministerio de Jesús. Es decir, antes que empezara su ministerio, Él sufrió esta tentación, esta necesidad de la dependencia absoluta, fidelidad al Padre. Y eso debería a la Iglesia también sonar un poco al respecto de los inicios de algún ministerio o algo por el estilo. Ver aquellas situaciones que coincidan, porque todas estas cosas el Señor las dejó para ejemplo, dice Juan. Todo lo que está escrito, dice, es para ejemplo de nosotros. ¿Qué pasó a Jesús antes del ministerio? Fue probado, fue tentado, fue urgido, fue apretado. Y a veces miramos con tanta facilidad y tanta liviandad los inicios. Los inicios en la iglesia son importantes y hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque tiene que aplicar conforme a la palabra del Señor los ejemplos que tenemos con lo que estamos haciendo. Si así lo hacemos, Dios nos dejó esto porque sí nomás. Es para que sea nuestra ruta, nuestra guía, la tomemos en consideración. Jesús antes del ministerio fue puesto en dificultad y Él salió vencedor. ¿Por qué? Porque conocía lo que Dios pensaba, porque estaba escrito, pero como hombre conocía la palabra. Tenía esa dependencia del Espíritu Santo absoluta.
Era humilde, obediente, se dejó guiar. Dejó el de ser Dios, como dice en Filipenses, no escatimó el ser Dios y se humilló a lo sumo. Debemos orar para que el Señor vaya formando muchos lugares y ministerios, pero con estos rasgos, para que haya fruto verdadero. Y esa es la responsabilidad nuestra. De cada uno no podemos decir nosotros, esta persona lo hizo mal. ¿Y nosotros qué estábamos haciendo? ¿Para qué lado estábamos mirando? Somos responsables. Por eso la palabra del Señor dice, exhortaos unos a otros. Todos debemos estar vigilantes. Somos parte de la iglesia. Somos responsables de lo que ocurre. Aun cuando a veces se sienta la persona no tomada en consideración, sigue siendo su responsabilidad. Sigue siéndolo. Entonces, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Profecía de Isaías que viene Mateo inmediatamente a replicar para apoyar el ministerio de Jesús, donde lo empezó. Él les dice, ¿dónde empezó el ministerio de Jesús? En Galilea. Y Galilea que era una parte que para el criterio judío estaba contaminado, no era de gran valía religiosa, pero allí empezó. ¿Por qué? Porque el Señor vino a lo que se había perdido. A eso vino. En todo Él nos deja lecciones, ejemplos, nos deja razones de por qué lo hizo de esta o de otra manera. Y estaba escrito ya cómo iba a ser. Allí empezó su ministerio. No lo empezó en Judea ni en Jerusalén, donde estaban todos los religiosos y estaba el templo. No. Lo empezó en un lugar humilde, con gente del pueblo. Porque Él es capaz de transformar la nada en todo. Porque allí se ve su poder, su soberanía, su autoridad. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Él toma ya el lugar, ¿no es cierto?, en Galilea, de Juan, que estaba con este mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Mateo no lo nombra en el orden cronológico que lleva los acontecimientos, no nombra que aquí a esta altura ya Juan había sido asesinado por Herodes Antipa. Lucas lo explica mejor en el capítulo 4. Y por eso la necesidad y lo lindo de que tenemos los 3 evangelios sinópticos, porque nosotros ampliamos el panorama que se está tratando en uno, leyendo el pasaje paralelo en el otro evangelio. Entonces, aquí empieza Jesús ya su ministerio, y aquí lo vamos a dejar hoy día, en el inicio del ministerio de Jesús. Próxima clase terminaremos el capítulo 4 ya con el ministerio de Jesús y las personas que Él llamó. Entonces, tenemos que sacar algunas últimas lecciones de lo que el Señor nos ha enseñado hoy día. La obediencia a Dios nos lleva al conflicto, no a la comodidad. Así empezó su ministerio Jesús. El enemigo ataca en momentos de vulnerabilidad. Cuidado, cuando estamos vulnerables, Jesús allí estaba muy vulnerable y allí lo atacó duramente. Por eso cuando estamos vulnerables debemos buscar apoyos con humildad, conversar con alguien y decir ayúdenme, sin especificar obviamente nada íntimo, pero pedir socorro, decir estoy sufriendo una duda, una tentación, una aflicción,
una falta de energía espiritual, necesito que me ayuden. Hay que comunicarlo y pedir ayuda. Ahora, ¿cuál es el arma principal ante la tentación? La palabra. Esto que nosotros hacemos en los estudios no es algo porque por hacer una rutina, es porque es algo absolutamente necesario. La palabra del Señor, conocerla, para poder defendernos y estar firmes. Ahora, todas las oportunidades no son de Dios. Aquí a Jesús, Satanás le presentó muchas oportunidades, pero saltándose, como nosotros decimos, saltándose la fila. No todas las oportunidades son de Dios. Deben ser medidas. Si Jesús fue tentado en todo, ¿qué queda para nosotros que tenemos pecado morando en nosotros? Es imposible pretender que no vayamos a ser tentados, pero Él nos muestra que con la palabra y el Espíritu Santo Él venció, y es la misma salida para nosotros. Con la palabra y el Espíritu Santo venceremos también, porque esa obra Dios la está haciendo a diario en nuestras vidas. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el horario nos dio y vamos a dar gracias al Señor y a rogar al Señor que lo que hayamos visto nos pueda guiar en el día a día cuando nos vemos enfrentados, porque, hermanos, a diario somos tentados, todos, a diario, en distintas áreas, pero somos tentados. Que el Señor nos ayude a estar dependientes, vigilantes, pero con identidad. Estamos en Cristo. Pase lo que pase, estamos en Cristo. Somos hijos de Dios. Nadie nos puede mover de ahí. Padre, te alabamos. Bendecimos tu santo nombre. Eres bueno, Señor, bueno en gran manera. Como necesitamos en estos días, Señor, de tanta confusión, tanta mentira, Señor, tanta presión. Cómo necesitamos, Señor, de tu palabra para estar firmes. Cómo necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo para estar vigilantes, para discernir, para ser como Cristo, que no le importó no agradar a la gente, sino agradar al Padre. Que hacer tu voluntad y honrarte sea, Señor, el mayor anhelo de nuestro corazón. Porque a veces, Señor, nos empeñamos en agradar a las personas. Perdónanos por eso y ayúdanos. Que seamos fieles a ti, a tu palabra, para disfrutar, Señor amado, de esa comunión que solo viene de ti, trae paz, esperanza y ese gozo que es algo incomparable, Señor, en medio de la lucha y la dificultad. Te adoramos en esta hora y rogamos, Señor, que tu Espíritu siga trabajando en cada uno de los corazones por tu grande misericordia y poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, es mi deseo.